Buenos días, estamos aquí en el estudio de Hit FM con Alecos Rubio. Alecos lleva el programa Hit 30 Diario y en sus ratos libres ejerce DJ. Hace de hecho una sesión semanal para Hit FM los sábados. Y bueno, está con nosotros para resolver nuestras dudas y para hacer una entrevista sobre la música electrónica y su profesión, que es locutor de radio. Buenos días, Alecos. Muy buenas. Muy buenas. Bueno, empezaré preguntándote que me definas de alguna manera la profesión que tú haces, qué quieres conseguir, a qué público te diriges. Hombre, me dirijo prácticamente a todo el mundo, porque la música no entiende de edad, ni de fronteras, ni de sexos, ni de nacionalidades, ni de nada. Entonces, al final estás limitado, entre comillas, al alcance que tenga tu medio. En este caso Hit FM, que es un medio nacional y que, bueno, pues cuenta con una audiencia bastante grande para la cobertura que tiene, desde luego. Nuestro ansia siempre sería llegar a absolutamente todo el mundo, pero ahí sí que te encuentras con la frontera de idiomas y demás. Pero vamos, me consta y nos sucede día a día que nos escucha gente de toda Latinoamérica que de pronto te escriben un día: oye, te escucho desde Ecuador, te escucho desde México, me encanta vuestra música. Entonces al final tu alcance acaba siendo global, y más en el mundo que vivimos tan precisamente, valga la redundancia, globalizado. ¿Cuál dirías que ha sido tu proyecto más exitoso hasta la fecha? Tu logro. Es difícil medir el éxito porque para mí es algo subjetivo. Para mí el éxito es algo con lo que tú te encuentres bien, no es que hayas llegado a más o menos gente, que eso sí que es el éxito que me diría el director de mi cadena, por ejemplo. En ese sentido, mi éxito es haber estado en una emisora como Cadena 100, que tiene, como todos sabemos, una gran audiencia y es la que se sitúa por debajo de 40 principales. A nivel personal, para mí un éxito ha sido llegar a, no sé si 70 u 80 ediciones de un programa semanal que yo hacía en una pequeña emisora local de Madrid, llamada Piraña FM, que era Time to Trance, que eran 2 horas semanales de un programa dedicado específicamente al trance, uno de los géneros de la electrónica, y que a mí me llenaba muchísimo, me aportaba muchísimo, me lo pasaba muy bien, era algo que hacía completamente de forma altruista, pero que llegó a conectar a mucha gente que con el tiempo además me lo ha dicho: oye, te echo de menos este programa, me encantaba sintonizarte estas 2 horas, y era un proyecto puesto en marcha desde los cimientos hasta el final, única y exclusivamente por mí. Entonces eso al final es algo que para mí sí que ha sido. ¿Cómo ha evolucionado la aparición de los soportes multimedia en tu campo, en la locución? ¿Qué cambios has visto tanto en el uso masivo del ordenador? ¿Se ha cambiado algún tipo de...? Bueno, el ordenador se lleva usando para disparar la música, ya eliminando las antiguas cartucheras o incluso los reproductores de CD, ya bastantes años. O sea, yo desde la primera emisora que visité ya de forma consciente y viendo que era un medio que me gustaba, ya lanzaban la música desde un software, de hecho desde las primeras versiones de este que utilizamos aquí en Hit FM. Entonces yo es un cambio que no he vivido. Yo realmente ya he llegado a una radio en la cual los medios electrónicos formaban una parte vital. Si acaso la parte que más me ha tocado vivir a mí de explosión y que ha podido cambiar de alguna forma la forma en la que se comunica, tiene que ver precisamente con la comunicación que ha llegado de mano de las redes sociales. Que ese sí que es el boom que a mí me ha tocado vivir. La llegada de Facebook, de Twitter, el saber que tú un comentario que hagas puede ir asociado a una etiqueta, que se puede jugar con ella para que se cree una tendencia. Eso sí que ha afectado mucho la forma de comunicar. Ahora es todo mucho más directo. Antes tenías que explicar más cosas, tenías que mascar más todo lo que ibas a decir, y ahora en cambio se busca mucha brevedad, pero muy directo, porque además cualquiera puede saber lo mismo que tú a un golpe de dedo, sí. Porque ya no es ni de teclado. Antes necesitabas estar con un ordenador delante, ahora con el móvil ya tienes un ordenador en la mano. Entonces se ha disminuido todo, se ha comprimido mucho y se ha hecho muy directo. ¿Cómo ves el futuro, en un futuro, la relación entre el periodismo y, en este caso, por especificar el género, la música electrónica, que es tu campo? Yo creo que el periodismo que hay de culto a la música electrónica es, o por un lado, el que está completamente liberalizado, es muy amateur. Al final, realmente, yo creo que seguramente detrás de ello no habrá ni siquiera periodistas, sino simplemente apasionados de la electrónica, como lo podemos ser yo o tú, pero en este caso tú sí eres periodista o proyecto de periodista. Sí, proyecto de palabras, sí.
Pero por otro lado, los medios existentes son muy pequeños y están muy comercializados en el sentido de que precisamente para sobrevivir pues dependen mucho de contratos que tengan con marcas, con salas, de intereses. Bueno, ya sabemos cómo funciona todo. Si bien es cierto que ha ayudado bastante en los últimos años ese boom que hay de la electrónica a que se hable más de ello de una forma más normal, ¿no? Que antes era como ese espacio de 4 o 5 que solamente son unos descarriados de la vida y que les gusta salir y demás, y ahora ya se ha visto que la electrónica también puede gustar y llegar a cualquier persona, aunque sea un ejecutivo trajeado de un rascacielos. Exacto. Entonces, pues lo que me gustaría, pues que esa normalización siguiera así, a pesar de la evolución que vaya teniendo la electrónica y de que cambie el mainstream principal dentro de ella, que siga así, que siga normalizado y que se siga viendo la electrónica como un género más del cual hay toda una cultura detrás, que es una cultura perfectamente respetable, como lo pueda ser el jazz, el pop, la música clásica y cualquier otra. ¿Cuáles dirías que son los cambios más notorios que se han dado en la música electrónica desde que se aplicase la multimedia? Es decir, ahora mismo no se pincha o no se pone música electrónica del mismo modo que se hacía recientemente hace 5 años. No, desde luego, estamos un poco en lo mismo. La llegada de las redes sociales han explotado mucho más la globalización que ya había con Internet. O sea, el hecho de que yo cuando era pequeño pudiera acceder a un tema que no existía y que no se vendía en ninguna tienda física ya no en mi ciudad, sino en mi país, a un golpe de ratón, ahora es mucho más rápido y mucho más inmediato porque además eso se viraliza. Entonces es mucho más fácil que algo que es exitoso en Corea, lo hemos visto con Psy, Sí, con acabe Styles. llegando a todo el mundo. Entonces, ¿Qué ventajas e inconvenientes le ves a la multimedia aplicado a la radio, a la locución de radio? Por ejemplo, ¿notas esa presión de tener que estar siempre alimentando a tus oyentes o como si se saturase todo? Sí, efectivamente, pero no creo que sea o sea, en la parte de los inconvenientes no creo que sea un inconveniente exprofeso de mi profesión. Es un inconveniente general, es algo social. La sociedad está llevando al extremo la historia del consumismo aquí y ahora y todo y mucha masificación, ¿no? Entonces, las propias relaciones humanas, es como digo, que nos ha afectado a la comunicación, están siendo muy rápidas, muy directas y muy intensas. Lo ves en cualquier grupo de amigos, que ya no es alguien pone un chiste y se comparte y jajaja un ratito y tiempo después se sigue hablando de ello y joder, qué bueno fue aquello que dijiste y tiempo después en charlas acabas viniendo a la mente de todos aquel punto tan gracioso que hubo tal, no, ahora todo es como muy intenso, muy en el momento, de pronto alguien comparte y otro pone un meme al respecto y otro hace otra gracia un poco más allá y jajaja y lloro de la risa y a los 5 minutos eso ya se ha olvidado. Se pierde, sí. Entonces, en el campo de la comunicación está afectando mucho a eso, a que tienes que ser muy directo, tiene que ser algo muy intenso, parece que cada momento es crucial, pero a su vez pasa de largo. Entonces eso, pues, tiene una parte buena, que es que efectivamente se vive todo de una forma muy intensa, que puede ser algo bueno, en el sentido de que dejas huella con cada palabra que puedas llegar a decir, pero por otro lado pasa todo demasiado rápido y eso acaba haciendo que también pierda valor, ¿no? Porque si tú tienes un momento muy intenso una vez al mes, puede que lo acabes recordando, pero si todos los días tiene que haber un momento intenso, ya no va a haber nada especial en ello. Lo que decía, más que nada, se convierte en una información basura y de alguna manera, porque no nos vamos a acordar, como tú bien dices, de alguna manera más que conocimiento, simplemente estamos dando paso a una información que va a ser prescindible al fin y al cabo. Eso es. Y bueno, como profesional de la radio, ¿cuál sería tu mayor meta u objetivo a alcanzar? Estaba un poco con lo de antes, liderar un proyecto que verdaderamente me llene y del cual me sienta orgulloso y satisfecho y poderlo alargar en el tiempo. En el Relacionado con la música electrónica, supongo. Es lo que más disfrutaría ahora mismo, desde luego. No tendría por qué ser una condición inamovible, pero desde luego es una de mis pasiones y claro,
a todo el mundo le gusta hacer de su profesión su pasión, ¿no? O más bien al revés, hacer de su pasión su profesión. Yo estoy cerca de ello, tengo la oportunidad de todos los días presentar música electrónica, pero sí que es verdad que he hecho de falta esa parte de prescripción, esa parte de yo he descubierto algo que tú no conoces, cosa que no pasa en una radiofórmula normal. Sería más bien tener un programa especializado, ¿no?, al respecto. Y ya para acabar, la octava pregunta, para acabar esta breve entrevista, ¿cuál dirías que ha sido el momento más decisivo o uno de los más decisivos en tu carrera? El punto de inflexión que digas, por aquí voy bien, o un punto clave en tu vida profesional. Bueno, yo tampoco es que sea una persona de estas que cree en el destino o cosas así, sino más bien al revés. Va habiendo muchos puntos concretos en tu carrera en los cuales hacen que tu futuro se oriente a uno u otro lado. Supongo que un punto fuerte fue la primera vez que fui a un estudio de radio, pero también está la primera vez que a mí me dieron la oportunidad de hablar por un micrófono. También está la primera vez que ya me senté en serio porque tuve mi propio programa para hablar por un micrófono. Más puntos, pues la primera vez que llegué a una emisora nacional. O sea, es que no considero que haya un único y exclusivo momento en el que pasó algo que ya determinó el resto, sino que son una cantidad de sucesos los que al final me han llevado a donde estoy y bueno, y el camino que me queda, que desde luego tampoco me voy a quedar de brazos cruzados con lo conseguido hasta ahora. ¿Y algún consejo para los que nos vean y que estén diciendo, yo quiero hacer lo que hace este tío? Pues que se piensen muy bien por qué quieren hacer eso. Yo soy muy de pensar en el porqué de las cosas y creo que ayuda muchísimo a tener claro qué es lo que quieres, qué estás dispuesto a hacer para llegar a ello, cuáles son los pasos a seguir, por supuesto, y empezar el camino, no desistir y seguir poquito a poco por ello. Pero sobre todo tener claro el por qué se quiere algo. No porque sea una moda o porque pienses que en eso vas a tener mucho éxito económico, sino el que verdaderamente sepas por qué quieres plantearte esa meta y entonces ya ver qué tienes que hacer para llegar hasta ello. Bueno, pues eso ha sido todo, Alecos. Muchas gracias y mucha suerte en todos tus proyectos. Seguro que acabarán de forma brillante, como siempre, con empeño con empeño y sobre todo con pasión, como tú remarcabas antes. Eso ha sido todo. Muchas gracias por todo y bueno, ya cortamos.